Bueno, ya, son 8:05, creo que ya podemos ir empezando. Ya se conectaron más personas. Buenos días con todos. Gracias por conectarse. Un pequeño recordatorio siempre para quienes vienen por primera vez o no se conectan hace un tiempo a nuestros webinars. Como sabrán, nosotros hacemos webinars todos los meses y es un esfuerzo del Grupo Independiente. El Grupo Independiente es un grupo de inversiones que tiene 15 años de trayectoria en el mercado y tiene bajo asesoría de administración 250 millones de dólares. Primero con Gamnick, el Multifamily Office, que asesora a clientes con altos patrimonios a invertir su dinero en un portafolio en Estados Unidos. Independiente SAF, la sociedad administradora de fondos, que se fundó en 2015, que está regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores y actualmente tiene nuestros dos fondos, el PMG y el agresivo. Y posteriormente Flip, nuestro canal digital, que hoy ya es nuestra aplicación por la que puedes invertir y monitorear tus inversiones en Independiente. Este webinar es uno de nuestros bastantes esfuerzos comerciales que hacemos con el objetivo de llevar nuestra marca y estamos más que encantados de recibirlos todos los meses, como siempre. Entonces, sin más, dejo a Julia a cargo de la presentación del día de hoy. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas a lo largo de la presentación por el chat y al final participar con el micrófono también para dejar cualquier duda o consulta que tengan. Gracias. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra reunión mensual de abril. Muchas gracias a todos por estar aquí. Esta vez vamos a revisar los resultados de los fondos, vamos a ver también qué pasó en el mes, vamos a ver para los que estuvieron el mes pasado y los que han escuchado que hubo un poco de incertidumbre en el sistema bancario de Estados Unidos, vamos a ver también cómo ha continuado eso y vamos a ver qué impulsó al mercado este mes, que ha sido uno de rendimiento positivo. Al final vamos a ver cuál es nuestra estrategia, qué recomendamos hacer en este tipo de situaciones, qué esperamos y qué recomendamos. Entonces, para empezar, vamos a ver sobre nuestros fondos mutuos. Nosotros tenemos dos fondos mutuos. Uno es el Fondo Mutuo Independiente, PMG, y otro es el Fondo Mutuo Agresivo. El PMG es una mezcla de acciones y bonos de las mejores empresas y de gobierno de Estados Unidos. Para los que invierten a través de Flip, es el perfil del búho consciente y este mes tuvo un rendimiento de 0,78%, lo que pone el rendimiento del año en 3,58%. Y nuestro fondo agresivo, que para los que invierten a través de Flip es el perfil de la cobra chorada, está compuesto por una mezcla de acciones de las mejores empresas de Estados Unidos. Este mes rindió 1,1% y el rendimiento del año está en 3,78%. Y como siempre, nosotros, como el año pasado fue uno de los peores años de la historia del mercado de acciones y bonos, nosotros no podemos no caernos, pero lo que sí podemos es caernos menos y recuperarnos más rápido, que es lo que venimos haciendo en lo que va del 2023. Ahora vamos a ver qué pasó este mes. Abril fue un mes que se caracterizó por buenos resultados de empresas. Los cuatro eventos más importantes en temas económicos son: se publicó la tasa de desempleo, que está en 3,5%, que es mínimos históricos, hay pleno empleo en el mercado. Se publicó el dato de inflación también año a año para marzo, que fue de 5% contra 6% en febrero, entonces ha habido una desaceleración de 1% en inflación año a año. Después empezaron los reportes de las utilidades de empresas. El 53% de las empresas del S&P ya reportó utilidades y de este 53, el 79% ha reportado utilidades mejor de lo esperado. Y se publicó la primera revisión del PBI para el primer trimestre del año, que si bien fue de 1,1, que es menor a lo que se esperaba de 2%, igual hay crecimiento económico. Este conjunto de eventos hizo que en el mes de abril las acciones de las 500 mejores empresas de Estados Unidos tengan un rendimiento de 1,6% positivo. Ahora vamos a entrar a ver y recordar un poquito qué pasó en marzo y ver los principales eventos un poco más a detalle del mes. Entonces, el mes inició, bueno, luego de marzo, donde hubo bastante turbulencia bancaria. Aquí lo que podemos ver graficado es el XLF, que es un ETF de empresas del sector financiero de Estados Unidos, entre ellas los bancos también. Y aquí podemos ver cómo se fue comportando este ETF y qué fue pasando.
Entonces, a comienzo de mes se anuncia el quiebre de Silicon Valley Bank. Este es un banco de Estados Unidos que se dedicaba principalmente a recibir depósitos de startups. Entonces, este banco tuvo un problema de calce entre sus activos y sus pasivos por la subida de tasas y se tuvo que declarar en quiebra. Luego, otro banco, se llama Signature Bank, fue cerrado por los reguladores porque luego de tanta incertidumbre con Silicon Valley Bank, los clientes de este banco se asustaron y hicieron tantos retiros que el banco tuvo que ser intervenido. De ahí, otro banco también tuvo un problema similar, un problema de que los clientes se asustaron también y sacaron mucho dinero. Este fue First Republic Bank. Y lo que hicieron bancos grandes como JP Morgan fue inyectarle dinero para que este no quiebre, perdón. De ahí la situación con Signature Bank ellos no pudieron resolverla, por lo que los reguladores, luego de intervenir, le vendieron el banco a otra empresa financiera que se llama Flagstar para que ellos puedan encargarse de este banco. Luego también Silicon Valley Bank necesitó ayuda, entonces otro banco, First Citizens Bank, lo compró. Y al final de mes, los reguladores tomaron la decisión y anunciaron que los bancos necesitan regulaciones más fuertes, que ahora lo vamos a ver también. Y luego, para abril, más o menos las primeras semanas del mes, empezaron los resultados de los bancos, que de hecho fueron muy buenos, ahora los vamos a ver. Grandes bancos, como JP Morgan, por ejemplo, reportaron utilidades récord, las mejores de su historia. Los bancos regionales, a pesar de toda la incertidumbre que había, reportaron utilidades muy buenas. Y finalmente, First Republic Bank reportó una caída muy fuerte en sus depósitos, que ahorita lo vamos a ver más a detalle y ver qué pasó. El martes fue la reunión de la Fed en la que habló Powell, que es el presidente de la Fed, y dijo que las condiciones en el sector bancario han mejorado bastante y que el sistema bancario también se encuentra súper sólido y resiliente a toda esta incertidumbre. Pues para entender pero el último banco que ha estado en problemas en Estados Unidos fue First Republic Bank, que lo que pasó fue que la incertidumbre bancaria que hubo con estos otros bancos generó una fuga de depósitos. El negocio de este banco era dedicado principalmente a familias adineradas y empresas también que tenían cuentas mayores a $250.000. Las cuentas de $250.000 están aseguradas, o sea, hasta $250.000 están asegurados. Más allá de eso, no. Entonces, ellos tenían cuentas muchísimo más grandes y lo que hacían era, con esta plata que recibían de depósitos, el banco le daba préstamos a otras empresas y a otras familias, préstamos importantes como hipotecas, por ejemplo. Entonces, luego del estallido de Silicon Valley Bank y Signature Bank, estas familias y empresas, estos clientes se asustaron bastante y retiraron sus depósitos sumando más o menos $100.000 millones. Esto obviamente generó un hueco en el balance de este banco y también sumado a esto todos los préstamos que ellos habían dado a otras tasas previo a la subida de tasas se habían devaluado. Entonces ellos no podían venderlos porque lo iban a hacer a pérdida. Entonces, esta situación en la que se encontraron, ellos trataron de resolverla vendiendo activos, como por ejemplo hipotecas de bajo interés, y despedir el 25% de su fuerza laboral, pero fue demasiado tarde. Cuando ellos quisieron hacer esto fue demasiado tarde y los reguladores tuvieron que intervenir y pedirle ofertas a otros bancos para que puedan comprarlo y puedan seguir atendiendo a todos estos clientes. Y lo que pasó es que JP Morgan, que es el banco más grande de Estados Unidos, asumió todos los depósitos y los activos del banco. Y bueno, ahora todos los clientes que eran de First Republic Bank han pasado a ser clientes de JP Morgan. Ahora, les contaba que los resultados de los bancos han estado muy buenos, han salido muy bien. Esto se debe principalmente a dos cosas. Una es que la salud económica de las familias están con muy buena salud económica. La tasa de desempleo se encuentra en mínimos históricos. Esto quiere decir que hay empleo, que las personas tienen la capacidad de poder pagar sus deudas, poder recibir préstamos. Y por otro lado, el año pasado hemos pasado y bueno, y seguimos pasando por la subida de tasas, una de las más agresivas de la historia. Entonces, cuando hay tasas más altas, los bancos se benefician, porque cuando los clientes piden préstamos, los bancos pueden cobrar una tasa mayor. Entonces, la diferencia entre la tasa a la que los bancos prestan y la tasa que ellos pagan por los depósitos se hace mucho más grande, entonces los bancos pueden ganar muchísimo más. Entonces, esto ha hecho que los ingresos de los bancos crezcan año a año 18%. Y de hecho, los bancos
todos los bancos del S&P han sido los que han tenido un crecimiento en ingresos más grande año a año, que es de este 18%. Entonces había una pregunta que muchas personas se hacían, ¿no? Que era si esto que había pasado con estos bancos iba a significar un riesgo sistémico, si muchos otros bancos más iban a caer. Y la respuesta es que no, porque estos han sido estos tres casos específicos que no han creado un efecto contagio. Porque como hemos visto, los bancos grandes se encuentran sólidos y fuertes, han reportado, han hecho de los mejores reportes de la historia, porque la Fed respalda a los clientes y permite que recuperen su dinero. Cuando empezaron esta incertidumbre, la Fed sale, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, y dice que va a ayudar, que va a intervenir y que todos los clientes van a poder recuperar su dinero. Y también el gobierno reacciona con respuestas efectivas. También Powell, el martes en la reunión de la Fed, dijo que van a hacer que la supervisión y regulación sea muchísimo más fuerte para todos los bancos, para asegurarse que este tipo de situaciones no vuelva a pasar. Entonces, también los reguladores están comprometidos a que estas situaciones no se vuelvan a dar. Y para terminar viendo también qué impulsó al mercado este mes, vamos a ver cómo le fue a los demás sectores que ya reportaron resultados. Aquí podemos ver en este gráfico a la izquierda el porcentaje de empresas por sector que han reportado ingresos mejor de lo que se estaba esperando. Los sectores a los que mejor le ha ido ha sido el de salud, al de servicios básicos, consumo discrecional, que han reportado, que de las empresas que reportaron entre el 90 y 80% ha sido mejor de lo esperado. Y esto se debe, podemos entenderlo por 5 indicadores que son los más importantes y los que se ven para tener una idea de cómo está la economía. Primero el PBI, que ha sido positivo, si bien un poquito menos de lo esperado, igual hay crecimiento económico. La inflación ya se encuentra muchísimo más cerca del objetivo, que es 2%, ya estamos en 5%. Recordemos que el año pasado, en junio, llegamos a la inflación más alta de 50 años, que fue de 9%. Así que la inflación ya está desacelerando constantemente. La tasa de desempleo en mínimos históricos, hay pleno empleo, el mercado laboral está fuerte. El PMI es un indicador que se usa, que es una encuesta que se hace a las personas encargadas de compra y venta de insumos en las empresas. Cuando el número es por encima de 50, es que hay optimismo. Cuando el número es por debajo de 50, es que no hay optimismo, hay pesimismo. Esta vez ha salido de 53,5%, que es bueno. Y otro indicador que podemos ver es el de las nuevas viviendas que se está construyendo, porque esto lo que te permite ver es qué tanto la gente está consumiendo, porque cuando tú construyes una casa, no solo es el servicio de construcción, hay que comprar todas las cosas que se necesitan, amoblar la casa, la cocina, los baños, etcétera. Entonces, si es que se está construyendo, si es que las personas están comprando o construyendo nuevas viviendas, también es un buen indicador. De hecho, el mes pasado ha sido 1.420.000 nuevas viviendas en todo Estados Unidos y eso también es bueno. Entonces, debido a que la economía está bien, los resultados de las empresas han salido bien, tanto de todos los sectores como de los bancos, que era algo que se estaba viendo bastante. Entonces, en situaciones como estas, en lo que va del año ha habido bastante volatilidad y ya ha habido diferentes meses de rendimiento. Nosotros lo que hacemos es somos disciplinados con la estrategia de inversión. No especulamos y nos mantenemos invertidos. Acá podemos ver cómo le ha ido al mercado en los primeros 4 meses del año. Enero fue un mes súper bueno, febrero fue un mes negativo y marzo y abril, a pesar de toda esta incertidumbre bancaria, han sido meses muy buenos. Entonces esto es lo que nos deja, como nosotros no podemos predecir el futuro, esto nos deja mantenernos invertidos. Porque imagínense que en febrero, por ejemplo, nos hubiéramos asustado un montón y hubiéramos dicho, no, mejor vendo todas mis posiciones y me salgo del mercado. Miren, en marzo nos hubiéramos perdido todo ese regreso. Y si tú hubieras estado invertido todo febrero y todo marzo, ya hubieras recuperado toda tu caída de febrero. Y ahora en abril tendrías hasta vuelto. Entonces, eso es lo importante de mantenernos invertidos, teniendo en cuenta que nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y veamos un poco más por qué es tan importante. Porque si nos mantenemos invertidos, podemos capturar todo el rendimiento del mercado. Acá en este gráfico a la izquierda podemos ver el rendimiento anual promedio de las acciones de Estados Unidos, que es el S&P 500. En la primera parte podemos ver cómo le ha ido al mercado en los últimos 30 años. Más o menos un rendimiento anual de 8,6%, contando todo el tiempo de rendimiento, ¿no?
Ahora, si nosotros nos hubiéramos perdido los 20 mejores días, y nuestro rendimiento al año ya no sería 8,6, sería 4%. Esto quiere decir que estos 20 mejores días explican el 50% del rendimiento total. Y ahora si hacemos el mismo ejercicio en los últimos 15 años, si nos hubiéramos perdido los 20 mejores días, nuestro rendimiento ya no sería de 8,5, sería de 0%. Eso lo que nos deja es la importancia de estar invertido todos los días, porque nosotros nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Y estadísticamente, muchas veces los días de mejor rendimiento sean después de las grandes caídas, cuando la incertidumbre y el miedo se van disipando. Y nosotros no sabemos cuándo van a terminar las caídas y no sabemos cuándo va a regresar el mercado. Entonces es por eso que lo mejor es estar siempre invertido. Y para hacerlo, mantenemos una estrategia conservadora y disciplinada, que nos permite caernos menos y rendir más, que es solo en Estados Unidos, solo en dólares y solo en ETFs, que son activos que nos permiten diversificar la inversión. Es así como esta estrategia nos permite estar tranquilos con nuestras inversiones, no asustarnos y poder mantenernos invertidos siempre. ¿Y por qué lo hacemos así y por qué estamos tan seguros? Porque nosotros invertimos en el mercado de Estados Unidos, que en el 100% de los casos se ha recuperado y se cae menos y se recupera más rápido que otros mercados. Aquí en este gráfico podemos ver la línea naranja son las acciones de países emergentes, la línea verde son las acciones de Europa y la línea azul son las acciones de Estados Unidos. Si vemos en la primera mitad del gráfico más o menos, podemos ver más o menos entre abril del 2007 y abril del 2009 la caída que hubo en el año 2008. Esta fue una crisis en el mercado financiero de Estados Unidos. Y a pesar de que la crisis fue en Estados Unidos, este fue el mercado que menos se cayó y se recuperó más rápido. El mercado de acciones de países emergentes se recuperó en 7 años, o sea, el doble de lo que se recuperó Estados Unidos. Y el mercado de acciones de Europa se recuperó en 13 años, o sea, el triple de lo que se demoró Estados Unidos. E incluso las acciones de Europa se recuperaron después de la crisis de 2020. Entonces, esto lo que nos deja, y si vemos el gráfico, es que Estados Unidos es el único mercado que tiene una clara tendencia hacia arriba, que siempre crece y siempre se recupera. Si vemos la línea de acciones de Europa, es casi horizontal, da botes para el costado. Y si vemos las acciones emergentes, tiene muchísima volatilidad, se mueve así, pero no se mueve mucho a lo largo del tiempo, no crece mucho. Entonces es por eso que nosotros invertimos solo en lo mejor, que es Estados Unidos. ¿Y por qué es tan importante estar en el mejor mercado? Porque, no sé, seguro han escuchado que a mayor riesgo debería ser mayor la rentabilidad. Claro, teóricamente sí, porque si tú asumes más riesgo, deberían pagarte más por asumir ese riesgo. Pero hay un factor que no se toma en cuenta, que es las emociones, es que somos personas. Y cuando nosotros vemos nuestro dinero perdiendo valor por los movimientos de mercado y vemos que se ha caído 5, 10%, tal vez podamos aguantarlo. Pero si es 15, si es 20, el mercado de acciones de Estados Unidos el año pasado se cayó 20%. Cerró el 2022, perdón, en menos 20. Entonces nosotros no sabemos si vamos a poder aguantar eso. Entonces es por eso que estar en una estrategia conservadora te permite caerte menos, estar tranquilo, aguantar las caídas, saber también que se va a recuperar y así poder mantenerte invertido y a la larga generar una mayor rentabilidad. Y para terminar, vamos a ver qué es lo que esperamos y qué recomendamos para este año. Para la economía, esperamos que la inflación continúe desacelerándose, de hecho lo ha hecho muy bien, que la economía se mantenga fuerte, que también sigue sólida, que la Fed ya esté cerca del final de la subida de tasas y que los resultados de las empresas continúen saliendo mejor de lo esperado, como ya lo ha hecho la primera mitad reportada. Algunos datos importantes que se van a reportar para tener en cuenta es que el 10 de mayo, la próxima semana, sale la inflación. Luego el 12 de mayo sale el sentimiento del consumidor, que son unas encuestas que permiten también saber qué es lo que sienten los consumidores sobre la economía, si es que están optimistas o pesimistas. Luego a fin de mes va a salir la segunda revisión del PBI para el primer trimestre y a fin de mes va a salir el consumo, que lo que mide es qué tanto se está consumiendo en Estados Unidos, que también te permite saber
cómo están las familias. Y para el mercado, todavía hay dos escenarios que preocupan a las personas, que es si se llega a dar una recesión económica o no. Y lo único cierto es que nosotros no podemos predecir si va a haber una recesión económica. Pero si es que no hay, perdón, en este caso, si es que no hay, lo que va a pasar es que los datos económicos van a continuar confirmando que se está controlando la inflación sin generar una recesión. Porque recordemos que después del 2020, que la economía se activó muy rápido, se generó muchísima inflación porque todos estábamos en nuestra casa, no podíamos salir. Entonces lo que hicieron muchas personas en Estados Unidos fue comprar por la web, comprar por Amazon, porque recordemos también que en Estados Unidos se inyectó muchísimo dinero a las familias. Entonces, esto generó muchísima inflación. Y luego, entonces, la Reserva Federal, que se encarga de controlar la inflación y el empleo, lo que hizo fue subir las tasas para poder controlar esta inflación. Lo que pasa es que la subida de tasas asusta, porque al controlar esta inflación, lo que tú haces es controlar el consumo. Y si tú frenas demasiado el consumo, puede generar una recesión económica. Entonces, tenemos que esperar a ver que se siga confirmando que se está controlando la inflación sin frenar el consumo, sin generar una recesión económica. A medida que eso se siga confirmando, lo que va a pasar es que se va a reducir la incertidumbre entre los inversionistas y van a mejorar las expectativas, lo que hace que el mercado de acciones se recupere y que el precio de bonos se estabilice. Si queremos tener alguna idea de qué podríamos esperar, el año pasado cerró el mercado de acciones en una caída de -20 más o menos. Entonces, viendo la historia para atrás y viendo las caídas que ha habido, más o menos las caídas de -20, cuando terminan de caer, que no sabemos cuándo va a ser, lo que sí sabemos es que el tiempo de recuperación promedio es de 7 meses. Entonces podríamos esperar algo parecido. Ahora, si hay recesión económica, que es lo que más preocupa, ¿qué es lo que podría pasar? Si es que se da, la Reserva Federal, así como puede subir la tasa para frenar un poco el consumo y controlar la inflación, también puede bajar la tasa, que es el costo del dinero, es el costo al que nosotros nos endeudamos. Entonces, si ya se ve la necesidad de bajar la tasa, lo que pasa es se reduce el costo del dinero, sube el precio de los bonos, porque también hay que acordarnos que a más tasa, el precio de los bonos cae, y viceversa. Entonces, si bajan las tasas, sube el precio de los bonos, y es así como se incentiva el consumo y la inversión, porque endeudarse es mucho más barato. Y hay que acordarnos también que en Estados Unidos más o menos el 70% del PBI es consumo. Entonces, el negocio de préstamos es muy importante en Estados Unidos. Y es así como la economía es reactivada y subiría el precio de las acciones. Y esto lo podemos ver reflejado en la historia de las acciones y bonos de Estados Unidos, que aquí en este gráfico podemos ver que siempre van hacia arriba. Las acciones mucho más que los bonos, pero siempre tienen una clara tendencia hacia arriba, porque siempre se han recuperado y porque la Fed siempre ha hecho bien su trabajo. Y finalmente, ¿qué recomendamos para nuestras inversiones? Mantener la disciplina y no dejar que las emociones influyan. Esa es la clave y lo importante es invertir a largo plazo en una estrategia conservadora. Solo en Estados Unidos, pues, porque es el mercado más eficiente y profundo, solo en dólares, porque es el mercado más líquido del mundo, y solo en ETFs que nos permiten diversificar la inversión. Tener un manejo pasivo, que es mantenernos invertidos, con el objetivo de, efectivamente, mantenernos invertidos a través de una estrategia conservadora para que nuestras emociones influyan menos y poder estar tranquilo. Esto es todo por la presentación. Ahora queda totalmente abierta a todas las preguntas que ustedes puedan tener y vamos a estar encantados de contestarles. Así es. Esperamos cualquier pregunta que tengan sobre la presentación o sobre algún tema coyuntural o algo que hayan leído o escuchado. Recuerden que pueden levantar la mano, abrir su micrófono o escribirlas por el chat. Mientras van pensando en preguntas, quisiéramos contarles sobre el dato que es importante del día ahora para el mercado de Estados Unidos. Jonathan, ¿por qué no nos cuentas un poquito del dato que acaba de salir sobre el desempleo? Claro, hola a todos. Pues, como es costumbre, cada viernes de la primera semana del mes
se publica el dato de empleo para Estados Unidos, ¿no? Hoy, hace aproximadamente una hora, se publicó la data para el mes de abril y los datos indicaron que el número de empleos creados durante ese mes fue alrededor de 253.000, ¿no? Una cifra que se encuentra por encima de lo que pronostica el mercado, que era 180.000, pero también muy cerca al promedio de los últimos 6 meses, que es alrededor de 290.000, ¿no? ¿Y qué te muestra esto, no? Que la economía sigue sólida porque las empresas siguen contratando, ¿no? De hecho, esto va a la par con el último dato del PBI, ¿no? Que muestra que la economía creció 1.1% y gran parte de este aumento fue por el consumo, ¿no? Ahora, si las empresas siguen contratando y los salarios siguen altos, es una buena señal, ¿no? Lo que permite que las personas puedan seguir consumiendo y el mercado se mantenga, y la economía, perdón, se mantenga sólida, ¿no? Con respecto a lo que se puede esperar a futuro para la bolsa, también puede ser una señal positiva, ¿no? Ya que la Fed está buscando reducir la inflación, pero sin que en el camino se genere una recesión, ¿no? Y por todo lo mencionado hasta ahora, se puede decir que actualmente la economía se encuentra sólida. Eso sería todo por el momento. Bien, Johnny, si tiene alguna pregunta, veo mientras tanto una pregunta en el chat de Pedro. Nos dice, buenos días, ¿consideran que actualmente tenemos sobreprecios de los inmuebles? ¿Cómo ven ese sector? Hola, hola Pedro. A ver, si entiendo bien la pregunta realmente es ¿qué está pasando con el precio de los inmuebles en Estados Unidos? Evidentemente, todo lo que ha sucedido el año pasado, desde que la Fed ha comenzado a ajustar las tasas, hace que al final a las personas les cueste más poder acceder a créditos hipotecarios porque ese costo de dinero, por ende, el costo de las hipotecas ha aumentado. Eso también ha traído consigo el hecho de que, de alguna manera, el mercado, los constructores, construyan menos casas en Estados Unidos. Y lo que normalmente sucede en un mercado tan eficiente como el americano es que se ajustan un poco los precios, también terminan ajustándose un poco las tasas. De hecho, las tasas de los hipotecarios, que si bien alcanzaron un pico, luego comenzaron a bajar, se van acomodando hasta que comienzan a encontrar un punto donde comienzan a volver a encontrar eh, velocidad para comenzar a transar nuevamente, ¿no? El tema de los precios en los inmuebles siempre puede tender a ser algo cíclico, pero en el largo plazo creo que se han comportado bastante bien en Estados Unidos. Nos comenta Pedro, si te quedó claro por ese lado. Mientras tanto, que vayan empezando otras preguntas, pueden levantar la mano, recuerden, o escribirlas por el chat. Eh, Cuando mandamos la invitación por correo, siempre dejamos un cuadradito de preguntas para que vayan dejando, les recuerdo. Y tenemos algunas preguntas en ese recuadro para hoy. Y nos dejan una que dice, si la Fed puede cambiar su decisión de acuerdo a la situación de los bancos, su decisión de las tasas, ¿entiendes? A ver, Pablo, básicamente lo que tiene como mandato la Fed es controlar la inflación. Y en ese sentido, la inflación se controla justamente a través de una de las herramientas que tiene la Fed, es la subida de tasa de interés. El efecto que puede tener en los bancos, como ellos mismos han indicado, ellos ven que los bancos en general, el sistema bancario en general se encuentra sólido, se encuentra bien fortalecido. Incluso uno de los principales elementos que podemos tener para verlo es que, por ejemplo, cuando empieza el problema del First Republic Bank, muchos bancos le dan una línea de crédito entre varios bancos grandes.
cerca de 30 billones. Entonces eso demuestra que tienen la fortaleza no solamente para mantener lo suyo, sino por ayudar en lo que se necesite para poder salir de la crisis. Entonces, la Fed tiene como mandato hacer el control de inflación. Si bien eso puede tener efecto en algunos bancos que han tenido malos manejos, estos malos manejos han sido bancos puntuales. Entonces, de manera que no creemos que el efecto que haya habido en ciertos bancos sea un motivo para que la Fed detenga sus tasas de interés o la subida en tasas de interés para controlar la inflación. Ellos han dicho que ven que la inflación está cediendo, ven que la inflación está controlada. Si bien no han hablado de hacer una pausa, se han mencionado que podrían contemplarle y que van a seguir monitoreando la data. En ese sentido, creemos que también, conforme la inflación va cediendo, la Fed va a empezar a revisar su política de subida de tasas, en todo caso empezar a pausarla si que considera conveniente. Pero el hecho de lo que ha pasado en los bancos no ha sido un factor que ellos estén tomando en consideración para la decisión de subir de tasas. Buenísimo, Mario. ¿Qué tal? ¿Alguna otra pregunta? Mientras tanto, también teníamos otra en el recuadro de preguntas a propósito de los problemas con los bancos en el mercado americano. Y nos dicen si hay algún factor común identificado que nos dé una señal de alerta para evitar o salir de una inversión. Yo creo que en la misma línea de lo que comenta Mario, el sistema financiero americano está sólido. Las situaciones que hemos visto nuevamente son puntuales, son consecuencia de manejos eh, dentro de instituciones específicamente. Inmediatamente vemos en un mercado como el americano que los reguladores salen inmediatamente a resolver esos problemas y inmediatamente se disipa cualquier riesgo de este tipo, ¿no? Entonces, realmente no vemos un problema ahí en el sistema como para pensar en salir o estar, no. Pueden haber ha habido algunos problemas puntuales con algunos bancos regionales, sin duda, y se han mostrado. También está este factor hoy en día que es importantísimo, que antes la gente no tenía en consideración, que es el uso de la tecnología para retirar los depósitos, ¿no? La velocidad con la que hoy actúan las personas para poder ejecutar determinadas decisiones ante, por ejemplo, el miedo de un tema de un banco, tan solo voltean y agarran su teléfono y hacen una transferencia. Y eso lo hacen miles de personas a la vez, entonces también el tiempo en el que se dan estas situaciones ha cambiado, es muy rápido y también hace que algunos bancos que no están bien posicionados, que realmente son los menos y han sido cosas muy puntuales, se puedan ver envueltos en ciertos problemas. Pero la Fed nuevamente ha dicho claramente que el sistema está muy sólido y que en todo caso, para el caso de los bancos regionales, van a endurecer las regulaciones para evitar cualquier tema adicional hacia el futuro, ¿no? Bueno, Sousa, esas eran las preguntas que nos habían dejado desde antes. No sé si alguien más tenga alguna pregunta sobre la situación de los bancos o de repente ya quedó todo claro por ese lado. Mientras me van dejando una pregunta por el chat, este, dice, ustedes manejan actualmente dos fondos. ¿Se viene algún tercer fondo de otras características? Sí, nosotros tenemos un fondo inscrito que es el fondo conservador. Es un fondo que solo invierte en renta fija, igual americana. Está en etapa preoperativa. Estamos terminando de darle algunos, digamos, afinando algunos detalles,
para poder ponerlo ya en etapa operativa y que pueda ser parte de la oferta de fondos que vamos a tener en Independiente. ¿Qué es lo que buscamos con eso? Tener, digamos, estas tres líneas, ¿no? El que es muy conservador, que no quiere acciones, solo renta fija. Para eso va a servir este fondo, uno moderado, que es nuestro PMG, que es el fondo, el buque insignia, digamos, de nosotros, que es la mezcla de acciones con bonos, y el fondo que es solamente la parte de acciones. ¿Qué cosa es similar en todos estos casos? Que nuestra estrategia sigue descansando sobre lo mismo. Solo Estados Unidos, solo ETFs, solo dólares, siempre los mejores riesgos, siempre considerando y poniendo por delante la liquidez y estar en las mejores empresas. ¿Para qué? Para que exista tranquilidad al momento de realizar las inversiones, que sean fáciles de explicar y sobre todo de entender de parte de todas las personas que quieran acceder a nuestro fondo. Tenemos otra pregunta en el chat. Vamos a ver, Felipe nos dice, ¿cómo podemos invertir en los fondos que mencionan? Felipe, te cuento que para invertir en nuestros fondos puedo hacerlo muy fácilmente de dos maneras, básicamente. La primera es a través de nuestra aplicación, Flip Inversiones. Como les hemos contado, Flip es el canal digital de Independiente. Actualmente puedes entrar a nuestra plataforma web de Flip o descargarte la aplicación en el celular y por ahí puedes acceder al toque desde el teléfono a invertir en cualquiera de los tres fondos. Simplemente te creas una cuenta o para los que ya son clientes de repente del fondo, simplemente inician una sesión y a partir de la aplicación pueden monitorear sus inversiones en nuestro fondo. Pueden suscribir en cualquiera de los tres, perdón, ahorita de los dos, porque son los dos fondos operativos, el PMG y el agresivo. Pueden suscribir y retirar y monitorear diariamente cómo va las inversiones a través de la aplicación. Y la otra manera es un contacto directo con nosotros, por el que podemos hacer, digamos, la firma de contrato por correo o presencialmente con el contrato en físico. Entonces están esos dos canales, el de la aplicación y el del contrato para firmar. Si te queda alguna otra duda, Felipe, nos cuentas. De hecho, nosotros para ayudar en el proceso a todo aquel que quiere invertir en cualquiera de los fondos, tenemos una serie de canales de atención. Y por ejemplo, si quieres hacerlo a través de la aplicación, puedes entrar a la página web o a nuestros canales de Flip y por ahí siempre va a haber un canal de atención por el que podemos ayudarte hasta el final en el proceso. O contactarte con Independiente en cualquiera de nuestros canales de contacto y ayudarte también de la otra forma, ¿no? Coordinamos para ayudarte si quieres hacerlo con contrato físico y presencialmente. Nos dejan otra pregunta en el chat. Nos dicen, ¿cuáles son los porcentajes que recomiendas invertir para invertir en cada fondo en base de 100? O sea, el mix más eficiente. Hola, mira, más que recomendarte porcentajes en general, yo creo que lo más importante primero es establecer cuál es tu perfil de inversión. Creo que eso es lo más responsable de aconsejar. Y luego, a partir de que tengas claro cuál es el perfil de inversión que tienes, definir realmente cuál va a ser el uso de los fondos que quieres destinar a estas inversiones, en cuánto tiempo eventualmente las vas a necesitar. Eso es lo que va a definir realmente cuál es el mix que se ajusta para tu caso. En ese sentido, si es ahorro de vida, como me estás mencionando, y es conservador, yo te diría que el fondo que más se ajusta para ti es el PMG, que es el fondo que es una mezcla de acciones y bonos. Es la estrategia que nosotros utilizamos. Nosotros tenemos dos compañías dentro del grupo Independiente, una que es el Multifamily Office y otra que es Independiente SAF. Y nosotros en ese fondo específico del que te estoy hablando, que es el PMG,
podemos invertir a un cliente que tiene mucho dinero y a clientes que tienen desde $100 en la misma estrategia. ¿Qué busca esta estrategia? Es cuidar y hacer crecer el dinero en el tiempo. Esa es la idea. Acá hay otra pregunta respecto a con qué bancos trabajamos. Cuentas para poder acceder a nuestros fondos tenemos en el BCP, en Interbank. Tenemos una cuenta en Estados Unidos en JP Morgan para los dos, o sea, cada fondo tiene su cuenta. También pueden entrar y salir a través de esa cuenta si es que tienen cuentas en Estados Unidos. Y estamos viendo de terminar el proceso para abrir cuentas en el BBVA. Así es, Daniela, para simplemente recalcar, puedes entrar al fondo transfiriendo a cualquiera de los bancos y salir del fondo para que transfieran también a cualquiera de los bancos, siempre y cuando la cuenta sea a tu nombre. Otra pregunta de Sharon, ¿cuál es el porcentaje que aplican al momento de retirar el dinero? ¿Cuál es el monto mínimo de retiro? Creo que podemos aprovechar para hablar sobre los montos mínimos que se redujeron a $100 hace poco. A ver, efectivamente, en Independiente SAF, como parte de los esfuerzos que estamos haciendo para poder brindar mayor acceso a las personas para que puedan participar de los fondos, bajamos nuestro monto mínimo de $500 a $100. Entonces, ese es el monto mínimo que tienes que mantener. Esos son los montos que tú puedes manejar y puedes ir invirtiendo de 100 en 100 todo lo que quieras o montos mayores. Eso ya es una decisión de cada persona. Respecto a cuál es el porcentaje que aplican al momento de retirar el dinero, nosotros no cobramos por una comisión de salida. Lo que sí existe es una comisión, un periodo mínimo de permanencia en el fondo, ¿no? Que es de 30 días en cada uno de estos fondos, ¿no? Si retiras antes de estos 30 días, sí se aplica una comisión de rescate, que es de 0.50% más IGB, pero si es que pasas esos 30 días, no hay absolutamente ningún tipo de costo por sacar tu dinero y lo puedes hacer en el momento que quieras. Desde el día 1, siempre puedes hacerlo. Siempre puedes tener la liquidez de tu dinero en el momento que quieras. Y eso es parte de nuestra oferta, justamente el hecho de estar invertidos en instrumentos y en un mercado que es sumamente líquido. Bueno, eso, Gonza. Nos cuenta Sharon si te quedó claro lo del proceso de montos de retiro, porfa. Nos deja otra pregunta, Javier. Una consulta sobre los resultados de 2022. En los simuladores de su web indican malos resultados si hubiera comenzado el año pasado. ¿Cuál es la proyección para este año en el fondo PMG? Javier, en el caso de los simuladores siempre se tiene que hacer, y esto por regulación hacia atrás, no, tú no puedes predecir ni ofrecer rentabilidades futuras. Eso está prohibido por ley. Evidentemente, el caso del año pasado ha sido un caso muy particular, como Julia mencionó a lo largo de la presentación, fue el peor año tanto para acciones como bonos a la vez. Esto es, digamos, en mi experiencia en este mundo de las inversiones, el peor año que he visto en términos de resultados, porque no se veía una situación en la que caían los dos principales activos, acciones y bonos, desde 1969. Nuestro fondo tiene una caída el año pasado de menos 9%. Evidentemente, por eso que al momento de que tú simulas, te sale un rendimiento negativo. Si yo te hablara de cómo ha rendido este portafolio que existe desde el 2009, el promedio más o menos ha sido alrededor de entre 5 o 6% promedio en dólares netos. Ese ha sido el resultado en el largo plazo.
Claro, si vemos solamente el año pasado, te puede salir un resultado negativo, pero esa es la explicación, ¿no? Ahora, nuestro resultado es de -9, el mercado se cae, el S&P se cae, que es la referencia de acciones en el mundo, se cae 20%. Nosotros siempre lo que buscamos hacer es caernos menos y recuperarnos más rápido, ¿no? Y pese a que el resultado fue evidentemente negativo y feo, digamos, a nadie le gusta ver un negativo, es bastante menos que lo que sucedió en el mercado y realmente cumple con la función de ser más conservador, que es lo que finalmente busca el cliente al momento de invertir con nosotros. No sé si ha quedado claro, Javier, me avisa si no. Buenazo, Javier. Este, Gonza, yo quería complementar tu respuesta apoyada de un gráfico, comparto pantalla para eso. Javier, como decía Gonzalo, si bien el año fue un año negativo para el fondo, al final el promedio anualizado daba ese casi 5% porque hemos tenido también años muy buenos dentro del portafolio, ¿no? Lo que ves en pantalla es la simulación histórica del portafolio, ¿Vas tú, PNG, Mario, con lo de impuestos? y puedes ver que así como hay el año 2022 un año negativo, al final los años positivos que son más y en mayor magnitud es lo que permiten que en el largo plazo el promedio anualizado del portafolio sea el que es, ¿no? Es cercano al 5% por año. Cualquier otra duda nos avisas. A ver. Nos pregunta Daniel ahora, ¿cuál es el porcentaje de impuestos por las ganancias de inversión? ¿Ustedes se encargan de manejar el tema tributario también? Pablo, sí, nosotros, o Daniela, disculpa, nosotros nos encargamos de ese tema. El impuesto que se paga sobre los fondos mutuos es de 5% sobre la ganancia que se realiza. Ahora, la ganancia se realiza cada vez que hay un retiro. Si es que en ese retiro tú tienes un rendimiento positivo, sobre ese retiro se calcula cuál es la ganancia proporcional al retiro que estás haciendo. O sea, por ejemplo, si retiras la mitad del fondo, va a ser la mitad de la ganancia acumulada. Y sobre eso se va a retener el 5%. Nosotros lo vamos a retener, nosotros vamos a hacer el pago personal. Y una vez al año, alrededor de febrero, justo antes de las fechas en las que se tiene que presentar la declaración jurada, nosotros le vamos a enviar a cada partícipe que haya realizado ganancias y se le han retenido los impuestos correspondientes un certificado. Un certificado primero de atribución, que esta es la renta que se ha generado en el año anterior, y un certificado de retención que dice que ese es el importe que nosotros hemos retenido. Dependiendo si presentas o no una declaración jurada, eso lo puedes ingresar en la declaración y ese documento te permite saber que tus ganancias ya han pagado impuestos. Gracias, Mario. Si te quedó alguna otra duda, Daniela, por favor nos avisas. Si tienen alguna otra pregunta también estamos atentos, pueden prender el micrófono. Estamos atentos. Mientras tanto, también había una pregunta que nos hicieron en una reunión mensual pasada que creo que también puede venir al caso. Y ah, igual hay una pregunta en el chat de Patty, después comento esa pregunta. Nos dice, buenos días, quisiera saber cómo van a manejar la compra de acciones que hicimos en enero y en mayo. Hola Patti, ¿cómo estás? Para enseñarte eso quiero compartirte pantalla, dame un segundito y así lo podemos enseñar también. Bueno, lo que nosotros hacemos mientras que encuentras lo que te quiero enseñar es, cada vez que el mercado se cae 10%, nosotros lo que hacemos es compramos 5% más de acciones. Para los que invierten en el PMG tiene espacio para hacer
3 compras estratégicas. Acá está. Ya, les voy a enseñar. Entonces, nosotros en nuestro fondo, si bien hemos conversado de que nosotros tenemos una estrategia pasiva, nuestra estrategia también tiene una parte activa, que es cada vez que el mercado, por cada 10% que el mercado de acciones cae, el S&P 500, nosotros compramos 5% más de acciones. Nuestro fondo PMG está compuesto por una mezcla de acciones y bonos. Entonces nosotros mantenemos una posición en unos bonos de muy corto plazo, para el caso del PMG. Esta posición en bonos de muy corto plazo lo que nos da es opción a hacer 3 compras. Entonces, cuando el mercado de acciones de Estados Unidos el año pasado, más o menos en enero, se cayó 10%, nosotros lo que hicimos es agarramos 5% de estos bonos de muy cortito plazo, los vendimos y con esa plata nosotros lo que hacemos es compramos 5% más en acciones y mantenemos esa posición. Luego el mercado, más o menos a finales de junio, se cayó hasta 20%. Entonces lo que hicimos fue lo mismo, de nuevo, vendimos 5% de estos bonos en muy cortito plazo y compramos 5% más de acciones. Entonces ahorita nuestro PMG tiene 10% más de acciones de lo que tiene normalmente. Entonces esta posición nosotros la mantenemos hasta que el mercado vaya regresando. Entonces cuando el mercado ahorita está más o menos en un -16, -15 por ahí, cuando el mercado regrese y la caída solo sea de -10, nosotros vamos a agarrar 5% de las acciones, lo vendemos y con esa plata regresamos a los bonos de cortito plazo. Y cuando de nuevo el mercado regrese al punto más alto en el que estaba a comienzos del año pasado, vamos a de nuevo vender ese 5% y regresar a nuestra posición completa de bonos de cortito plazo. Si el mercado hubiera caído hasta -30, podríamos haber hecho una compra más, que no hubo necesidad porque no llegamos a esa situación. Por el lado del fondo agresivo, que invierte solo en acciones, nosotros mantenemos una posición en efectivo y lo que nos permite es hacer 2 compras hasta la caída de -20, que hicimos exactamente lo mismo. Cuando compra el PMG, compra el agresivo. Los fondos los manejamos en términos de la estrategia activa igualito. Entonces también igualito, cuando cayó -10, compramos, cuando cayó -20, compramos. Y a medida que el mercado vaya regresando, luego se van a vender. Esto lo hacemos con la intención de que cuando el mercado cae, podemos ver, por ejemplo, aquí, no sé si pueden ver mi mouse, pero aquí donde podemos ver a comienzo de año, cuando cae el mercado y vemos la compra, si bien hay un regreso bastante fuerte. Entonces, nosotros tener más acciones nos permite, cuando se den esos regresos fuertes, regresar nosotros un poquito más, porque nuestra posición de acciones es más grande. Entonces, esto al final del ejercicio lo que genera es cada compra, lo hemos calculado, y cada compra le genera 0,5% más de rendimiento al fondo que si no lo hubiéramos hecho. Entonces, en este caso, como han sido 2 compras, probablemente los fondos se puedan beneficiar de 1% más de rendimiento a la hora de que el mercado regresa y tenemos una posición más grande. Entonces, Pati, a medida que vaya regresando el mercado, vamos a ir vendiendo eso para regresar a la posición estructural. Nos cuenta si quedó claro. Nos cuentas, Pati, cualquier cosa, si no, este, ahí Julia, sí, clarísimo en su presentación. Gracias a ti, Pati, por la pregunta. Este, quedamos atentos a ver si alguien tiene otra pregunta. Mientras tanto, yo quería resolver una que creo que también es válida ahora porque nos la hicieron en un webinar pasado, y es, a ver, simplemente recapitulando lo que respondimos un ratito, el fondo PMG, que es la mezcla de bonos y acciones, el fondo, es el fondo moderado, a la derecha un poco más arriesgado el fondo agresivo, que es la parte de acciones, y a la izquierda sería el fondo conservador, que es el que Gonzalo explicó que tenemos planteado sacar, que es la parte de renta fija, menos riesgo. La pregunta que habían hecho era sobre el fondo agresivo. Era, en estos momentos de aumentos de tasas, que es la coyuntura, donde las compañías de crecimiento están en baja en Estados Unidos, ¿es recomendable entrar a nuestro fondo agresivo? Bueno, nosotros siempre tenemos digamos, una visión bien clara respecto a cuándo es momento para invertir. Y la respuesta es que siempre es un buen momento para invertir. ¿Por qué?
porque realmente uno no sabe exactamente qué es lo que va a suceder a futuro, ¿no? Ahora, si vemos coyunturalmente que el año pasado hemos tenido una situación en la que el mercado se ha caído de una manera bien particular y bastante, cuando estás hablando de un mercado como el americano, un mercado eficiente, profundo, líquido y en las cosas que nosotros participamos, con mayor razón, digamos, puede ser una oportunidad de compra, ¿no? Ahora, pero siempre va a depender de el perfil de inversión de cada persona y de cuánto tiempo quiere permanecer en su inversión, ¿no? Cuando estamos hablando de personas que lo quieren hacer, digamos, como un fondo de retiro, de vida, y son jóvenes, pues lo que siempre se recomienda es entrar en acciones. Las acciones en el largo plazo siempre van a ofrecerte un mejor retorno. Es cierto que van a tener un poco más de movimiento, un poco más de volatilidad, pero si tú ves cómo se ha comportado, por ejemplo, el S&P a lo largo de la historia y el mercado americano en general, siempre tienden hacia arriba, ¿no? Durante la presentación, Julia puso un gráfico de cómo se comportaba el S&P contra acciones europeas o acciones latinoamericanas. Esos mercados lo que hacen básicamente es hacen movimientos laterales, eventualmente te muestran rentabilidades que son, digamos, ilusiones de rentabilidad por momentos, pero al final lo que sucede es que tienden a caer y a no funcionar. El que realmente siempre crece consistentemente en el largo plazo, ahí tienen justo la gráfica, es el mercado americano, ¿no? Por eso que nosotros participamos en ese mercado, ¿no? Porque es finalmente el que sí, de alguna manera, y lo puedes comprobar, siempre te va a llevar a hacer crecer tu dinero, ¿no? Buenas, Gonza. No sé si a alguien más le quedó alguna otra duda o quiere hacernos alguna otra consulta que tenía en mente o sobre algo que esté pasando y que quiera que lo vayamos a resolver, lo que sea, quedamos atentos. Bueno, sí, creo que ya quedó todo claro por hoy. Veo que ya no hay más consultas. Igual si queda otra me avisan. Acá hay una consulta. Me gustaría que me llamen terminando el Zoom y quiero aprender a invertir en línea. Este, por supuesto, eh, si no vemos tu nombre, porque dice usuario de Zoom, pero si deseas te podemos dejar, ahí está, Aldo. Te podemos dejar igual nuestro correo de contacto para que nos escribas ahí. Ajá, ya, perfecto, perfecto, Aldo, te llamamos terminando la reunión de todas maneras. Este, listo, muchas gracias por sus mensajes, igual a ti, Patti. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros, ese es nuestro objetivo y el propósito es ayudar a todos a entender de este mundo para que estén tranquilos con sus decisiones de inversión. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse. Ahí en pantalla les dejamos nuestros canales. Recuerden que siempre pueden contactarse con nosotros para cualquier duda o consulta y seguir nuestro contenido, conocernos más de cerca, recomendar también nuestro contenido para quienes tengan este tipo de dudas también. Nosotros siempre estamos subiendo contenido en Instagram, en las demás redes. Pueden contactarse con nosotros por cualquier medio, WhatsApp, correo, siempre a la disposición de ustedes y de quien en realidad esté necesitando siempre un consejo o una visión sobre el tema. Entonces, nada, un gusto como siempre. Nos vemos el próximo mes. Gracias a todos por conectarse. Chau, chau. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias. No, Javier, gracias. veo que ahí nos preguntaste algo. Sí, por WhatsApp, por supuesto. Puedes escribirnos ahí al WhatsApp que es en pantalla.